Emanuel, pues de nueva cuenta en otro episodio aquí en Dulce y Amargo, ya retomando las acciones de nueva cuenta, el podcast, esta vez con un invitado muy especial y tomando en cuenta pues que tenemos un tema muy interesante. Hemos dejado ya el carnaval por un lado y ahora vamos a tocar otros temas, a lo mejor temas más candentes, más para la juventud o más de... Sí, para llamar un poquito y jugar con estos temas que siempre van a estar presentes. Y en este caso, pues presentando a nuestro invitado, el profe Elías Gabriel Pérez Canto, docente de la universidad en la Facultad de Psicología y pues obviamente psicólogo y especialista pues en salud mental. Bienvenido, muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias, yo me siento muy honrado y esperemos pasar pues un buen rato, aprender y también cotorrear con este conocimiento. Pues ¿cuál es el tema? Los fetiches, Emanuel. Así es. Los fetiches. Yo creo que exactamente es un tema que a lo mejor causa curiosidad o en algunos casos a lo mejor hasta pena en las personas, ¿no? Pues yo creo que hay personas en el que se limitan a lo mejor a descubrir o a experimentar pues este tipo de acciones pudiera ser, ¿no? En este caso en el tema de los fetiches, pues no sé cómo empezar a definir qué es un fetiche. Sí, yo creo que por el principio, ¿no? ¿A qué nos referimos con el tema de fetiches, hablando en el tema del ámbito de la sexualidad? Muy bien, voy a definir algo que me parecerá que nos puede como explotar la cabeza un poco para entender el fetiche. El fetiche es un objeto, pero también es un sujeto. ¿Por qué voy a decir esto? Porque desde la antropología el hecho de que nosotros tengamos justo un fetiche significa que tenemos un amuleto, que tenemos un objeto al cual le rendimos como una especie de ritual oculto y este objeto permite a la larga que al final podamos dotarlo de poder, de magia, ¿no? Porque este objeto me da cierta seguridad, cierta parte de entender mi cosmovisión, el mundo. Y lo segundo que diría que es sujeto también, porque el fetiche se entiende como una parte de nuestro cuerpo. No podemos hablar solamente del cuerpo como un objeto, sino que el cuerpo tiene vida, entonces es parte de nosotros, pero esa parte puede enganchar al otro, puede encender al otro, excitar al otro, y puede ser que no a nivel sexual, porque debemos decir que siempre especialmente lo relacionamos con la sexualidad, pero no necesariamente. Entonces el fetiche es un objeto, si lo vemos así, pero también puede ser un sujeto. Profe, precisamente esa parte le iba a preguntar. Cuando en el lenguaje cotidiano, todos los días, siempre alguien va a nombrar por ahí la palabra fetiche y usualmente, como usted lo decía, ¿no? Tal vez comúnmente lo asociamos al plano erótico, al plano de la sexualidad. Esta parte es importante para aclarar, sobre todo ahorita que estamos hablando desde las redes sociales, que pues obviamente esto llega tanto a preadolescentes, adolescentes y gente adulta. Claro. Aclarar esta parte, no necesariamente o sí está relacionada al plano de lo erótico. No necesariamente, por ejemplo, puede ser que nosotros digamos, tengo un fetiche con las personas que vienen de blanco, ¿no? O que usan bata. Y tú dices, ¿cómo? ¿No? Exacto, ¿no? Por ahí. Y de repente, pues el color blanco es algo totalmente neutral, pero cuando tú dices... paz. Cuando tú dices, oye, me mueve el color blanco y así, no necesariamente es porque puede ser que esa persona que lo use o la ropa, ¿no? Colgada en algún lugar, puede ser que te agrade ver el color blanco, te agrade, mira la forma, la silueta de la ropa blanca. Y a lo mejor te puede dar paz, goce, placer, pero no necesariamente está ligada a la parte del ejercicio de la sexualidad. Va un poquito con el rollo de los uniformes igual, ¿no? De repente hay gente que dice, no, pues me pasa algo con la gente uniformada. Estamos hablando de doctores, no sé, el clásico policía, los soldados, esta parte de jugar con ese rollo.
¿Cómo nace esa parte? O sea, Fíjate que esto, hay como dos teorías muy importantes de la psicología. Uno es el psicoanálisis y el otro tiene que ver con la teoría del conductismo a través de entender el condicionamiento. El psicoanálisis dice que todos tenemos un fetiche. Entonces, preguntémonos qué cosas nos causan goce o placer, ¿no? De repente puede ser que tú digas, ay, así como dulce amargo, ¿no? Un chocolate caliente me da como goce, un cafecito también me da placer. Pero esto no necesariamente decimos que está asociado a lo sexual, sino que es como el deseo va y embiste, ¿no? Ese objeto, y de alguna manera cuando nosotros fijamos nuestra atención a ese objeto, generalmente ocurre que hay una necesidad, que hay una motivación, que hay un anhelo, que hay algo que me engancha y que esto permite como decir, wow, ¿no? El color blanco, ¿no? Ay, el sabor amargo, dulce. Entonces nos vamos enganchando y eso termina siempre en una especie de satisfacción. El deseo busca siempre satisfacerse, pero recordemos que el fetiche, ¿no? De alguna manera pues tiene su boom en la época victoriana. ¿Qué pasaba en Inglaterra en la época de la reina Victoria, ¿no? Ocurría que pues había mucha represión, ¿no? Y el psicoanálisis dice que a mayor represión del deseo, mayor fetichismo. ¿Por qué? Porque la gente busca lo clandestino, busca este goce, lo prohibido, y lo hace, ¿no? Así tipo 50 sombras de Grey, casi en esa época era pecaminoso decir, ay, deseo algo, me encanta algo, me atrae algo. Sin embargo, pues cerraban las puertas de su casa y de puertas hacia adentro pues, estaba el fetiche. ¿Se nace con el fetiche o se desarrolla con el paso del tiempo? Yo creo que se va construyendo, porque uno se da cuenta que de repente me puede gustar, ¿no? Cierto objeto, a lo mejor tener, no sé, un collar de diamantes, eso me enciende, pero a lo mejor tú le das ese valor, tú construyes desde aquí, la mente es poderosa, entonces tú construyes esta parte del deseo, y si tú te enganchas en tener como tu collar de diamantes, pues te va a dar satisfacción, placer, lucirlo. Sin embargo, también debemos decir que es todo un contexto, porque quienes nos enseñan a desear son nuestros padres, ¿no? O las personas que nos crían, que nos tienen en esta crianza cuando niños, entonces nos dicen, ay, mira, ¿no? Este rojo te queda bien, ¿no? O esta parte de este peinado, mira, fíjate en esa niña, las niñas de ojos azules son más amables, más amorosas. Bueno, vamos dotando de adjetivos calificativos a todo, pero viene de una construcción tanto tuya como de los padres, familiares que están en este contexto. Creo que actualmente igual mucho de lo que estamos viendo, ¿no? Porque actualmente pues todo lo que consumimos socialmente de alguna manera igual ya tiene que ver con lo que estamos en contacto en las redes sociales, ¿no? También ahorita claro, yo creo que ya debe de ser. Y entonces pasando a esta parte del deseo, cuando ya se convierte en un deseo sexual, es porque hay cierta obsesión, ¿no? Enganchas, pero esta obsesión es, no me puedo quitar el objeto, esta parte de poder satisfacer ese deseo, ¿no? Pero hay como una obsesión por ello. ¿En qué parte? Porque, bueno, cuando usualmente tal vez, no sé, a lo mejor escuchamos fetiche y dices, no, está obsesionado con algo. Necesariamente cuando tú dices, yo tengo un fetiche, ¿necesariamente es una obsesión o es distinto? Sí, fíjate que se constituye como en una obsesión, en el sentido de que la idea es como muy repetitiva. En el ámbito quizá de la sexualidad, a lo mejor entender que
cierta persona o cierto objeto de las personas nos estimula, ¿no? Nos engancha y eso va recorriendo como nuestro pensamiento y nosotros nos convencemos que eso nos estimula. Hay personas que con un solo roce, ¿no? Ya se prendieron, sí. Pero hay otras, y esta es la parte que hay que considerar quizá como patológica, que sin ese objeto no puedo tener un goce, no puedo tener placer. A lo mejor mi fetiche es el celular, ¿no? Y de repente si no está el celular conmigo, algo me pasa, no funciono, estoy en incapacidad, ¿no? De relacionarme con el otro de manera moral, de manera sexual, de manera espiritual, porque no está el objeto que me ocasiona ese deseo. Por ejemplo, ¿cómo podemos diferenciar lo que es el fetiche? ¿Cómo podemos diferenciarlo con un deseo sexual o una fantasía? Por la parte del despertar, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un gusto, voy a tomarme esta piña colada porque es un gusto, ¿no? Este gusto tiene que ver con generalmente la parte de decir, lo voy a disfrutar, y hay una racionalidad, ¿no? Decido que hay una racionalidad. Pero en la parte de la fantasía, justo no ocurre esto racional, sino más bien es irracional. O sea, es como que el espacio que tengo de cruzar los límites, el cruzar esa represión, eso que me marca como que no voy a revelar el fetiche, y entonces construyo desde mi cabeza hasta hacerlo realidad, puede ser, la parte de entender cómo estoy funcionando para que ese deseo se haga como en satisfacción, ¿no? Claro. Entonces recordemos que la fantasía provoca imaginación, creatividad. Y decía despertar porque, por ejemplo, si lo relacionamos con la sexualidad, a lo mejor un dildo o a lo mejor un vibrador, no se pueden considerar como fetiches, sino son aparatos, es tecnología, es algo artificial que produce un despertar de un estímulo, pero no está produciendo un deseo, sino que viene como a sustituir a otro aparato, ¿no? Reproductor, claro. ¿No? Pero lo que hace es despertar como estas sensaciones, pero no es igual al deseo, que ese ya lo traes, porque cada una sabemos qué es lo que nos gusta, qué es lo que nos interesa, qué es lo que nos enciende. Fetiche sería, por ejemplo, con ciertos olores tal vez, no sé, pudiera ser, no sé, disfraces o algo así. Disfraces, ¿no? El tacón rojo, ¿no? En una zapatilla. Eso puede ser como un fetiche que me encienda, o a lo mejor en esta parte que de las fragancias, ¿no? Como me encanta oler a esta persona, me prende y tú, ¡pum!, ¿no? Ya se activó. Te desconectas. Exacto. Pierdes. O inclusive la música, ¿no? Sí. Que es bailar a la persona y una música, porque puede haber una asociación. Decíamos que la otra teoría es prácticamente la conductista. ¿Y qué haces? Pues si yo deseo algo y hay una musiquita o hay comidita y de repente lo asocio, pues ya queda el aprendizaje de que, embárrenme con chocolate porque sí. Es mi fetiche, que te ¿no? Por ejemplo, ahorita vale la redundancia, el ejemplo del celular. ¿Un fetiche se puede convertir en una adicción? Claro, ¿no? Porque de repente mi objeto no lo suelto, ¿no? Y lo patológico o lo que estaría raro es como este teléfono, si me incapacita y ya no puedo ser funcional en la vida cotidiana, pues por supuesto se va a volver una adicción, pero no por el hecho que tenga que consumir o el teléfono esté aquí presente, sino que me va a alejar del otro, no puedo hacer mi actividad cotidiana y necesariamente no funciono si no está presente el objeto. Por ejemplo, hablando en el tema sexual, ¿no? El fetiche de a lo mejor el olor, a lo mejor el chocolate, a lo mejor el disfraz, pero y si la persona quiere hacer eso siempre, ya se pierde ese deseo
o esa parte de la otra persona de no quererlo hacerlo también, ¿no? Pues habría que preguntar, ¿no? A la otra persona la primera vez le puede causar curiosidad, ay, vamos a hacer el amor, a tener sexo con el teléfono, pero si siempre llevas el teléfono, la otra persona, ¿qué está pasando aquí? Cierto. ¿No? Yo te preguntaría, oye, ¿te importa si yo uso siempre el teléfono para tener sexo? Y tú vas a decir, Claro. no, pues ya lo usamos una vez, Pero, dos veces. Pero ya ese sería un problema de la persona, Claro, de que no va claro. a poder hacer a lo mejor el sexo sin el teléfono. Exacto, ¿no? Y creo que igual, ahorita que dices eso de adictivo o adicción, creo que igual en algún punto pudiera ser problemático para la persona, como decía, ¿no? Esa parte de que se incapacita, ¿no? Sí, por ejemplo, perdón, Sí, sí. en este caso pienso, ¿no? Uno así clásico que siempre escuchamos, el voyerismo, ¿no? Gente que anda con esta necesidad tal vez de ver, pero pasa que una persona que cuando es voyerista y ya lo hace sin permiso o algo así, ya pasa a complicaciones, ¿no? Exacto, o personas, por ejemplo, que están muy acostumbradas a visualizar material pornográfico y de repente cuando tienen relaciones sexuales parecerá como raro, pero es muy común, le dicen a la pareja, sí tengo sexo contigo, pero ponte la película en este minuto, en esta escena, y están teniendo relaciones, pero el otro está muy fijo, Sí, fijo con en la parte de la película, porque si no, no funciona, no separan muchas cosas, ¿verdad? Y de repente esto es un Acá dilema tengo- en la pareja. Tengo una pregunta, ¿no? Dice acá, ¿cuándo un fetiche puede considerarse sano o parte de la sexualidad normal? Bueno, yo creo que todos los objetos o todos los fetiches de alguna manera se invitan a la parte de tu desarrollo sexual, de la curiosidad y de aprendizaje y de involucrar al otro. Pues no pasa nada, pero se convierte en una patología y ya no es tan bueno cuando no puedes desprenderte del objeto, cuando este objeto te hace como inútil a las acciones cotidianas, el poder entablar una conversación, el poder preguntar, oye, ¿qué sientes? ¿Qué te gustaría experimentar? ¿Qué hacemos juntos? Y ese es un tema de pareja que no podemos así minimizar, porque el otro siempre necesita como ser como cuestionado, preguntado en los acuerdos que son de las Creo relaciones. que de alguna manera, o sea, bueno, depende, ¿no? Porque pues depende de la comunicación de pareja, ¿no? Pero creo que de alguna manera explorar qué pasa con tu cuerpo, con el de tu pareja y hablar esa parte, de alguna manera llega a enriquecer, ¿no? Lo que ocurre en el plano tal vez de lo erótico, sexual. Claro, porque imagínense, si tú tienes un objeto que es fetiche y no todos saben, al compartirlo con la pareja profundiza, ¿no? Y este secreto que podemos compartir entre, bueno, parejas, pero ya hay triejas y ya hay poliamor, ¿no? Este secreto Eso que de podemos tres. tener. Eso de tres. Claro, entonces, pues compartirlo profundiza el deseo, no es que lo elimine, lo profundiza y entonces Claro. se pueden volver cómplices, ¿no? Imagínense si Gatúbela le dijera a Batman, el látigo me encanta, a ti como Batman, ¿qué te gusta? Pues usar el Sí. baticinturón, no sé, y ambos ahí se ponen de acuerdo en estos objetos que pueden usar. O sea, cuántas cosas harían y cuánto Al disfrutarían. fin y al cabo es un juego, ¿no? Claro. Consensuado en pareja Claro. o más. Yo igual ahí saqué mis preguntas Ay, para que muy comentemos bien. esta parte. ¿Considera que hay deseos incorrectos o solo juicios sociales? Yo creo que cuando uno desea ni es bueno ni es malo. O sea, creo que la parte de la moralidad y lo social pues marca un límite. Y a veces en nuestros tiempos, ay, no te toques aquí, no te agarres aquí, es un límite, ¿no? Y entonces ya empezamos a decir chispas, ¿no? Ya esto se puso feo porque me están diciendo que no puedo hacer esto, que no me puedo tocar y así, pero realmente pues es un convencionalismo social. Tú tienes que hacerle caso a tus deseos y siempre y cuando no le hagas daño al otro, porque Claro. si entonces
tú le dices a la pareja, oye, voy a usar este fetiche para golpearte, papá, o sea, ¿cómo? ¿No? O sea, no se puede, sino es como te respeto, pregunto, acordamos. Hoy en día, ya estamos en pleno 2026, ¿los fetiches están en un torno de mito? ¿O ya hay como que, pues ese cambio en la sociedad? Yo creo que hay más apertura y la gente descubre que hay objetos que te ayudan como a cumplir situaciones concretas con el otro. Por ejemplo, tengo una fantasía de vernos colgados en arneses, ¿no? Bueno, entonces vas y compras tu arnés y te guindas y jalas para acá, jalas para allá, pero de alguna manera tienes como muy en cuenta que eso lo fantaseaste, lo deseaste, a lo mejor está extra del límite de lo social, guindarte de un arnés y darte vueltas y en espiral, pero pues sí ese goce de ambos, ¿no? O de varios, entonces, ¿quién puede etiquetar o señalarte pues sobre tu propio placer? ¿No? Creo que en ese aspecto sí se ha notado mucho, pienso, ¿no? El cambio generacional, ¿no? Es correcto. De alguna manera, bueno, hablo desde mi experiencia, ¿no? O sea, creo que siempre ha existido este interés en la sociedad como de ir rompiendo o de ampliando límites o de convenciones, pero creo que últimamente tal vez tiene que ver el asunto de la facilidad con que nos llega la información en redes sociales. Creo que últimamente se nota como un cambio generacional en la apertura a experimentar o tal vez a pues hablar ciertos temas con mayor facilidad o cotidianidad, pienso. Exacto, hay autores que me gustan mucho como Freud, Lacan, Melanie Klein, que decían en estos tiempos un problema puede hacer que una persona demuestre su fetichismo, es decir, si hay algún problema va a manifestar como en qué refugiarse o en qué poner su deseo. A lo mejor, no sé, tengo estrés en el trabajo, salgo corriendo a dar tarjetazo en los supermercados o en las tiendas departamentales y empieza como, el goce, el placer. Ustedes dirán, ¿y esto qué tiene que ver? Pues sí, recordemos que el fetichismo no es necesariamente sexual y puede ser una acción o una situación concreta, el pasar la tarjeta y el gastar dinero. ¿Cómo no da placer eso? Y sobre todo si es para uno. Claro. Sí, y es que de alguna manera, ¿no? O sea, creo que en el fondo, como decíamos al principio, todos en algún punto experimentamos algo, ¿no? A ver, acá tengo, ¿no? Por ejemplo, al momento de realizar algún fetiche, a lo mejor luego de hacerlo, de disfrutarlo, puede haber alguna culpa o puede haber algún remordimiento de conciencia, pero ¿cómo podemos trabajar para quitar esa vergüenza en la persona? Yo soy un promotor siempre de la salud mental y digo que si esto ocurre, vayan con el personal adecuado de salud mental, es decir, inician un proceso terapéutico con un sexólogo, con un psicoterapeuta, inclusive hasta los psiquiatras. Es necesario que vayan, ¿no? a quitar, desmitificar tabúes y que también esto de la culpa se puede dar, esto de sentirme mal se puede dar, porque pues todos somos fetichistas, entonces yo pensaría que el fetiche en sí como objeto no es ni malo ni bueno, sino también cuentan las historias que nos narramos todos los días sobre nuestro placer, sobre nuestro goce, sobre nuestra felicidad. ¿Qué nos estamos diciendo acerca de cómo disfrutamos la vida? ¿Existe un riesgo de volverse dependiente del fetiche? Sí, siempre hay riesgo, siempre. Pero aquí lo que hay que, por supuesto, no perder de vista es que el riesgo te puede llevar como a preguntarte sobre los límites, es decir, esta frecuencia o esto que he dejado de hacer, si me está afectando, oye, ¿cómo le hago? ¿No? Porque al final el ponerse como en riesgo de que esto, digamos, el fetiche es más importante que cualquier otra cosa, por supuesto que puede ser, y es como estar atrapado ahí como mecanismo de defensa para evadir la realidad, para que la realidad a lo mejor puede ser tan dura
que no te resquebraje, y esto, el fetiche sostiene, ¿no? Que esto sea como más llevadero, más conectado. Fíjense, a lo mejor no siempre con la realidad, pero con uno mismo sí, porque uno sabe que el objeto le da placer. Ahorita comentaba algo sobre la realidad, ¿no? Acá tengo una pregunta, dice, ¿los fetiches tienen relación con inseguridades o el autoestima? ¿Autoestima? Autoestima. Autoerótico. Sí. ¿Auto qué? Ya se me fue. Ya. Autoestima. Autoestima. Me puse nervioso. Vamos a hablar. Está interesante. Son preguntas que en algún momento necesitaba hacerlas. Sí, clásico. Otra vez la pregunta. Ya se me confundió. Pero a lo que voy ahorita me quedé pensando, con lo de la autoestima, es que justamente el fetiche no debe de ocasionar ninguna clase de deterioro. ¿Qué es esto? En que no nos pasemos en lo cognitivo sobrepensando, no nos pasemos en la parte social, ya no me llevo con este, ya no me llevo con el otro, porque tengo mi objeto y esto es lo más preciado. En lo cultural, seguir dotando de sentido la vida, de significado. ¿Qué significa? Ahorita hablaban de carnaval, bueno, pues las vacaciones en la playa, en Semana Santa. O sea, ¿qué significa para mí esto? No perder como estas guías o ejes que me anclan, ¿no?, a la existencia de lo cotidiano, porque entonces puede haber un empobrecimiento por estar en una principal atención sobre el objeto. Y creo que podría ser una especie de prejuicio, ¿no? Pensar que porque una persona tiene así cierto fetiche o cierta práctica dentro de, ya sea de su vida cotidiana en el plano o en el plano de lo sexual, creo que es prejuicioso hasta cierto punto pensar que es porque tiene esto porque tiene baja autoestima. Creo que no necesariamente, ¿no? ¿O qué opinas? La verdad tendríamos que estar muy atentos a lo que decíamos al principio. Hay motivaciones, hay anhelos, hay también como necesidades que cubrir. Entonces, si vamos contactando con esto y empezamos a conocer la diferencia, pues vamos a decir, oye, ¿no? Me conozco un poco más y esto implica que yo sé qué es lo que me gusta, qué es lo que no necesito ahora, ¿no? Porque puede ser que en la pareja estés tú requete bien y de repente digas, ay no, tengo necesidad de andar con una rubia, un rubio, pero tu pareja pues ni tiene el pelo rubio, ni es rubia, y entonces ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con nuestro deseo? Pues obviamente satisfacer el deseo, pero hablo, ¿no?, con la pareja, ya abro la oportunidad de que escuche mi deseo, ¿no? Y no con esto nos convertimos en, ay, eres narcisista y siempre quieres cumplir tu deseo. No, el hecho de poder expresarlo, pues ya habla también de una confianza, porque el otro te puede decir no y te vas a sentir frustrado, frustrada. Sí. Y entonces la siguiente pregunta es, bueno, ¿qué voy a hacer con este deseo? Como dice Alejandro Fernández, ¿qué voy a hacer con mi amor, no? Entonces, ¿dónde lo colocas? Cuando vamos descubriendo parte de estos gustos en pareja o a lo mejor gustos propios que nos llevan a lo que es el fetiche, como persona a lo mejor nada más nos quedamos hasta ahí, en ese gusto, no investigamos a lo mejor qué es el fetiche, en qué más hay atrás de ese hecho, ¿no? O sea, lo recomendable sería pues investigar y ver qué experimentar. Exacto, porque todos somos fetichistas, todos tenemos un fetiche y a lo mejor si el mío me lo reservo, pues ¿qué te cuesta? Oye, al vecino, la vecina, quien tengas ahí al lado, pregúntale, ¿tú tienes un fetiche? Y si te dice que no, pues ¿cómo? Pues ¿cómo? Porque todos seguramente lo está ocultando. Exacto, pero digo a modo de broma, pero sí estaría lindo que con tus personas de confianza, tus personas seguras, pues compartieras esto, tu pareja, y si no lo quieres compartir y si te lo quieres reservar, también es sano, porque esta parte, ay, eres ególatra, eres egoísta, no,
tenemos que reservarnos a algunas cosas que ni nuestro abogado, ni nuestro terapeuta, ni nuestro guía espiritual necesitan saber. Solo tú, contigo mismo y tu fetiche, entonces sabes qué es lo que te produce placer. Sí, y aparte pues supongo que mientras más se habla, de alguna manera, es una manera como de saber, pues estar hasta cierto punto en paz con ese tema, ¿no? Como que comunicarlo, hablarlo. Claro. Yo diría, y hasta si lo compartes, puede ser que tus mejores amigos hasta tengan el mismo fetiche, ¿no? Y digas, ay, no estoy solo en el mundo con este fetiche, ¿no? Y pueden hacer un goce colectivo, quien quita. Dice por acá una preguntita, a ver, ya se me perdió. Dice, ¿qué pasa cuando alguien se siente raro o anormal por lo que le gusta? Ay, buena pregunta. Creo que una de las cosas es decir, si contacto que esto me gusta, pues empezarlo a desetiquetar como si es bueno o malo. Me gusta, ¿no? Pero recordemos que desde la parte legal, ¿no? Si no hace daño a alguien este gusto, si no terminas pues lacerando, matando, humillando o cosas muy bruscas, ¿no? Contra las otras personas, pues bueno, este deseo lo puedes tener como para desarrollar, pero si haces daño al otro o se genera violencia, por supuesto que este deseo tiene que ser trabajado, ¿no? De manera profesional y también transformarlo, convertirlo, ¿no? Porque la idea siempre de un deseo es que trascienda, ¿no? La parte de lo que sientes y tú te quedes con esa experiencia. Y es que siempre, de alguna manera socialmente siempre nos va a costar hablar de lo íntimo, ¿no? O sea, siempre está esta parte como de, pues las convenciones sociales y un poquito pensar en qué van a decir los otros, ¿no? De pensar que eres algo como que único, raro, por como de lo que decías, ¿no? Mi interés o tal vez esto que me causa placer me hace sentir extraño dentro de, ¿no? Tal vez es esa parte, ¿no? Nos sigue costando hablar de lo que sentimos, ¿no? De alguna manera. Y de lo que nos causa placer, porque si yo les preguntara, a ver, díganme qué cosas les causa placer, entonces, Díaz, ¿cómo? Tú digo, a ver, ahorita que lo piensas. No, lo que comentaba al principio, ¿no? El ver a una persona vestida de blanco a mí me causa... ¿no? Es que de alguna manera ese tipo de prácticas, ¿no? A mí me pasa con el tema de los roles. Los roles, el juego de roles sigue siendo como un fetiche. Un placer. Puede ser como esta parte desde la fantasía, sí, que ¿no? tenemos esta oportunidad de crear, innovar, y si yo puedo generarme estos escenarios de placer y con cuidado con el otro y que el otro diga que sí, pues te puedes convertir en un repartidor de pizza y tu pareja en quien recibe, sí. Y todo padrísimo, se embarran el peperán, el queso, no sé, todo lo que pueda tener una pizza. Exacto, entonces... Por ejemplo, un fetiche, ahorita recordando a una persona, ¿no? El amigo de un amigo. Por ejemplo, cuando tú estás bebé, por ejemplo, te chupas el dedo y creces con el dedo en la boca, ¿no? Hay una persona que siempre está jugándose la oreja, que incluso también conoces. Sí. Se puede volver... Le juega la oreja a los demás. Sí. ¿Eso se puede convertir en un fetiche? Sí, de alguna manera, ¿no? Claro. Yo conozco personas que de repente están así y te empiezan a oler de la nada y tú dices, ¿qué onda? O sea, como los monitos ahí en la selva, empiezan, ¿qué es esto, no? O hay personas que también empiezan con la nariz, ¿no? Empiezan a como tocarse y de repente pues estos son pequeños gustos, ¿no? Pequeñas satisfacciones en el cuerpo, pero digamos que el fetiche tendría que ser todo un ritual, ¿no? Que cuando me hago así es porque ya vi que estoy solo, ya prendí mi aire acondicionado, estoy a gusto y me voy a pasar aquí la mano en la nariz. O sea, implica también como tener una serie de pasos, ¿no? Para poder llegar a este goce y ¡puf!, ¿no? Disfrutar también. Qué fuerte. Algo más.
Tienes preguntas. Yo sí tengo preguntas. Yo sí tengo preguntas. Este es el momento. Qué fuerte. Sí, este es el momento para aclarar todas las dudas. No te quedes. ¿Los fetiches cambian con la edad o las etapas de la vida? Ay, claro, pues a lo mejor cuando somos niños tenemos unos fetiches y nadie nos dice que es fetiche. Pero cuando somos adolescentes, jóvenes, adultos, personas mayores, por supuesto, ¿no? Creo que, por ejemplo, cuando somos niños, se ha hablado mucho a lo mejor de ese tema, ¿no? Los niños de repente a lo mejor no son conscientes, pero esta fase de como del frotar, Exacto. es como que ir experimentando son esas primeras experiencias que se tiene con el placer, ¿no? Sí, con sí. algo que produce placer en el cuerpo, ¿no? Cuando somos niños. Y ya ves- conforme eso se va transformando. Esa frotada. Sí, esa frotada va cambiando con... Exacto, por eso Freud decía que en su teoría psicosexual, pues que hay fase oral, fase Sí, anal, fase efectivamente. genital, ¿no? Entonces creo que esto también va siendo de manera evolutiva, ¿no? El cambio Otra cosa del es que fetiche. como te gustan los viejitos, es distinto. Puede ser Cada también un quien fetiche. Gustos. Cada quien su fetiche. Pregunta, ¿Qué va? Camarita tiene una Sí, sí, pregunta. sí, que pregunte. Cal, Tú, O sea, aprovecha. ¿qué fetiches así raros que le han comentado? No sé. Fetiches raros. una Porque, por huishada. ejemplo, hay un amigo que le gusta eso de orinar Sí, claro, la lluvia Sí, la lluvia dorada o el una pissing. práctica Sí, sí, el muy pissing. famosa. El tener como líquido caliente en tu cuerpo, de repente dices, ay, no, qué chido. Hay personas que les gusta también en esto que decías de roles, ¿no? Haz como tiranosaurio Rex, ¿no? Y de repente eso, o Que nosotros o más- di miau, miau. Esos que hacen como Ah, perrito El ahorita. puppy play. Sí, sí, sí. Los Terians. Fíjate que yo pienso que hasta cierto punto los Terians tienen ahí por Está una como, práctica, sí, sí, ¿no? Ahí un poco como- de relación. sí, ahí relacionado con el tema, ¿no? Hasta cierto punto, ¿no? Sí, claro. Entonces, pues, por ahí decíamos que ante tanta represión, pues sale el mayor Siempre hay fetichismo. una manera. Entonces, el disfrazarse, el sentir la ropa, ¿no? Así como puede ser hasta, decían algunos artículos en la época de Freud, el trasvestirse también es como una situación de fetiche, ¿no? En un puede ser, principio, sí, ¿verdad? claro. Puede ser que me guste ponerme faldas y no necesariamente eso me convierte en tener una práctica sexual diferente, pues, a la parte de mi género, ¿no? Y de repente también entender que es necesario que en la parte del goce, del placer, pues tú te sientas a gusto, porque si tienes un fetiche y este te hace sentir mal, pues entonces sí me preguntaría si en realidad te está ocasionando placer o te estás autocastigando Claro. o autosaboteando para no llegar a ese placer. Ahorita que Camarita preguntó de temas así. Porque ya lo wisharon. Qué bien. Sí, aquí lo miro, Cuántas aquí lo miro a declaraciones. preguntar. Fíjate que escuchando el podcast de Las Perdidas, de repente cuando hablaban de los servicios que dan, recuerdo, ¿no? Que decían de que personas adultas, hombres, heterosexuales, que las contrataban a ellas sabiendo que son chicas trans, pero que... Les gustaba por el físico. Pero no solo eso, sino que en el momento de la práctica sexual, el hombre heterosexual tenía la práctica de ponerse zapatillas solamente para el acto. Ujú. No necesariamente que esto implica que tenga una preferencia o orientación distinta, sino que es esta necesidad de que para el acto ponerse unas zapatillas, ¿no? O sea, es ese tipo de cosas que a lo mejor suelen suceder, ¿no? Es como el gusto de cada quien, ¿no? Porque hay quienes se ponen medias o calcetines igual como una forma, ¿no? De hacer en cuestión de la relación sexual, ¿no? A lo mejor los calcetines o las medias, momento de olores también pudiera ser. Claro, claro, todo lo que estimule los sentidos y sobre todo que a nivel visual, a nivel sensorial,
pues que te cause goce, por supuesto, ¿no? Puede ser considerado como fetiche. Otra pregunta, duda, a ver. otra duda. Es que ya se me están gastando. Es que ya taché ¿Qué van a decir de mí? Nada, No, nada. Es que estamos aclarando. Claro, este todos- es el momento que todos tenemos. Claro. Es que eso, todos, seguramente todos tienen preguntas al Ya respecto. tengo la Y buena. nunca las decimos. Dice, ¿influye la personalidad, el fetiche influye en la personalidad de la persona? No sé, a lo mejor el momento de ser tímido, extrovertido o dominante. Sí, claro, porque puede ser que en la parte de la realidad, pues tú digas, ay, soy así, soy muy tranquilo, muy taimado, pero una vez que conectas con la Mano dura. pareja y dices, de aquí soy, el otro o la otra dijo ya que sí, órale, ¿no? Sí. Es una zarandeada, sí. Qué fuerte, pero Es que sí. también la camarita ya lo Sí, ¿no? zarandearon. Es que es eso, ¿no? De repente uno puede ver a una persona a lo mejor muy tímida, muy pasiva y a lo mejor en sus momentos así Exacto, despierta. Sí. He escuchado comentarios, por ejemplo, en la clínica que dicen, no, es que si tú supieras, ¿no? Mi pareja la veía o lo veía así tan tranquilo, tan así. No, hombre, pero en la cama, en la hamaca, en donde sea, se transforma, ¿no? Y esto, nos ponemos vela, nos ponemos chocolate y ¿qué vas a decir tú en la vida real que lo ves? Ay, ¿qué va a ser esa persona tan así, tan salvaje, no tan pasional? Ahorita que comentaba él en cuanto a las velas y el chocolate, también el dolor, o por ejemplo la espelma de la vela, lo caliente también puede Sí, convertirse claro. en un fetiche, ¿no? Sí. El dolor, el sentir que te está quemando. Pueden ser estímulos disparadores, pero siempre recuerden que hay un límite. O sea, si la espelma de la vela de repente dices, ay, ya le abrí la herida, pues no se puede hacer daño, señoras y señores. O sea, siempre hay que cuidar al otro, a la otra en la práctica de la sexualidad. Sí, porque creo que ahí ya entra otro aspecto, ¿no? Ya pasa a ser otro tipo de prácticas, ¿no? De repente el Exacto, sado y ese sí, tipo de sí. cuestiones, ¿no? Sí, más profundas. Duda. Ya saca. ahorita estoy buscando otra de Ah, mis... sí, Es aquí. que yo hice preguntas porque yo dije, este es un Este es tema el de interés. momento para aclararlas. Si tienen su banco de preguntas, aunque Sí. ustedes no lo crean, Sí. tienen un banco de preguntas, me parece interminable. Si estaba preparado, ¿verdad? Yo quería el tema porque Te voy a decir que yo hice ahí mi trabajo de investigación, así como que dije, esto voy a ir abordando y aquí. Pero él veo que trajo la lista. Ahí está. Dice, ¿los fetiches pueden evolucionar o volverse más intensos? Sí, por supuesto, también. Se pueden volver más intensos, pero recuerden aquí la justa medida es que siempre hay que preguntarle al otro, oye, ¿te echas conmigo este fetiche que vengo pensando, esta fantasía que tengo? Siempre pregúntale, no vayan a llegar ahorita a su Ni de la casa, nada, ¿no? al lugar y órale, ¿no? Ya tengo este fetiche, pero ni te consulté ni nada. Pues por supuesto que no se puede hacer. Siempre hay que preguntarle a nuestra pareja o a la persona que quiera con nosotros experimentar en el fetiche. Importante la confianza, ¿no? En esa situación de las parejas. La confianza, la comunicación, ¿no? Que cuando te lo comuniquen no te asustes ni etiquetes, ay, este es un pervertido, es un perverso. enfermo. No, eso no puede ser. Por ejemplo, hay un tema en el sentido de que a lo mejor en pareja tienen esa confianza, ese pacto de hacer tales fetiches, a lo mejor intensos, a lo mejor subidos de tono, pero ya luego más allá, en pareja ya luego que se salga de control en el sentido de que la mujer o el hombre ya piense que es un tipo de maltrato. Por eso siempre es necesario hablarlo, porque ya en contextos de violencia, de agresión, puede ser que no escuchaste la voz de la pareja, no escuchaste que hasta aquí, oye, o esto ya no me gusta, nos detenemos hasta aquí, y el otro puede
formarse como mil ideas, pero siempre será necesario, hasta en el mismo acto, de preguntar, ¿todo bien? Ok, ¿no? Así como en película americana, ¿estás ok? Entonces, de alguna manera sí decirle, oye, puse este tema, si no te gusta, pues nos detenemos. Existen palabras, ¿no? En esa parte sí. existen palabras en el que dices, stop. Stop, ¿no? O las parejas inventan sus propias palabras, ¿no? Azul, ¿no? Eso significa alto. O a lo mejor, exacto, ¿no? Entonces, pues tú pones tus palabras que son como límites para que de ahí no pueda haber como un desborde, un descontrol. Y aquí yo creo que esa es la parte importante. Usted como especialista, ¿cuál cree que son esas señales de alerta que una persona debe considerar para decir, "Wey, ya me estoy pasando", o creo que esto me ya está chorreando sangre? Por ejemplo, no necesariamente a lo mejor hablando de temas de violencia o de agresión, sino temas tan sutiles como pudiera ser, hablábamos, ¿no? Prácticas que a lo mejor nos parecen tan cotidianas, algo tan sencillo, pero que a lo mejor ya están consumiendo Sí, claro. a la persona, ¿no? ¿Cuál cree que son esas señales para decir, güey, ya, ve a terapia? Pues la insatisfacción y que la otra persona, o sea, en el momento de la práctica diga, pues, sabes que esto no, y los desacuerdos, ¿no? Porque tú puedes compartir y si la otra persona te va diciendo que no, que esto no es lo importante, lo justo, lo necesario que tienen que vivir, pues entonces hacer una pausa, replantear, porque siempre creo que es muy, muy, muy rico el hecho de que pues puedas de alguna manera integrar a tu pareja, a la persona que quieres en tu fetiche. Pues ya estamos a punto de llegar al final Es que si de no este seguimos, tema. es que este tema es así de horas. Pero vamos a cerrar con su fetiche de cada uno. A ver, tú No, déjame, yo voy a pensar porque son Ahora resulta, esa voy a pregunta ¿cuál? Dice. ya. Bueno, para que no te dé tiempo de pensarlo, yo lo voy a decir rapidito. Mira, fíjate que a mí me pasa un poquito esa parte de lo que decíamos. Creo que usualmente en la vida cotidiana soy una persona como que muy tranquila o muy serena hasta cierto punto, ¿no? Pero en la práctica sí, me gusta ese juego de roles de a lo mejor o ser muy activo o en el caso, o dominante, o en el caso, ser dominado. Como que me gusta esa parte, dependiendo del humor. Bueno, está bien. Así es. Ahora tú, Ya. pero dilo. Dilo, dice. No, por ejemplo, en mi caso, uno de los fetiches que a mí me gustan, pues es el olor. O sea, en el sentido del olor, ¿no? Especificar no un olor en el que la persona apeste, sino, no sé, de repente no, sino de repente es así como que, ay, hueles rico, ¿no? O sea, el perfume de la persona, a lo mejor, no sé, ese olor de, no sé, ejemplo, se bañó y el transcurso de que llegó a la cita, el olor, no sé, de esa persona, ¿no? Pero estás diciendo uno bien light. Pues sí, Bien light, ¿verdad? Sí, se vio bien light. Resulta que es muy Sí. así, ¿no? Uno así de momento, así fuerte, full, uno full, fuerte. full. Sí, A ver, un fetiche, no fuerte. no, sino que de ese momento, De lo de íntimo. la detonación. No, es que por ejemplo, a mí me gusta dar cachetadas, o sea, es así como que... Como el Abelito. O sea, ese tipo de cosas a mí me gusta, ¿no? O sea, Sí. algo así como que fuerte o rudo, obviamente consensuado con la otra persona, y pues sí, ha pasado que sí les gusta. Y sí creo que Sí, claro. Siempre va a haber, es que es eso, ¿no? Siempre va a haber
Público para todo. Claro. Para todos. Ya. Ese es hay más, hay otros. Este momento fue terapéutico. Debo Este decirlo. fue el momento terapéutico. Pero creo que esto da pie a una conclusión, profe. O sea, ¿qué es lo que la gente tiene que considerar al momento de hablar de Claro, fetiches? vivan su sexualidad, vívanla con responsabilidad, comuniquen al otro lo que desean. El otro no es adivino, no es así como que desarrolle telepatía y vayan con su deseo solo a imponerlo, solo porque mis chicharrones suenan. Compártanlo, ¿no? Dialoguen. Y creo que eso siempre enriquece, ¿no? Saber si el otro te dice sí, pero te puede decir sí, pero con esas condiciones, Claro. o no. Y eso no significa que no los amen o los dejen de amar, sino que pueden buscar otras opciones, otros fetiches, otras formas de estar juntos y amarse, ¿no? Eso, sin hacerse daño. Más claro no pudo quedar. Claro. Así que, Oye, pero antes de irnos, a ver. ¿cuál es el fetiche de Camarón? Uy, Ella sí, escuchó sí, de sí. nosotros. Ya, pero- lo tiene que decir. Desde allá. Ay, dice, Si a ti te aullan los pies. No, eso es para que se me quite el olor. ahora resulta. Dice. Qué barbaridad. Pues bueno, yo creo que este es el momento final. Muchas gracias, profe, por venir un placer. a darnos este momento de conocimiento. No, pues aquí un gusto estar con los más fetichistas. Pues, Manuel, pues, para despedir. Pues así es, muchas gracias por este tema, por explicarnos dudas que surgen relacionados al fetichismo, decirle a la gente que nos vio, que nos está viendo, que disfruten, obviamente que disfruten, que lo platiquen en tema pues de pareja o más, y que pues vivan su sexualidad si Claro. es relacionado a la sexualidad. Si les gusta otro tipo de fetiche, también disfrútenlo, experimenten, que es lo más importante. Lo más ¿no? importante. Y pues en este caso compartan, denle like y pues que se siga compartiendo el podcast para que siga creciendo y pues que hayan más episodios Claro. y que pueda venir el profe. Claro, y que dulce y amargo sea su fetiche, ¿no? De aquí en adelante. Así es. Pues gracias de nueva cuenta y nos vemos en la próxima.